la asamblea número 54 de la Ujú. OEA, Sí, con puntos claves como el crimen organizado, y Hola. democracia. En, democracia y transparencia. en un congreso paraguayo que paradójicamente expulsa a una senadora. Mm, Así es. Ujú. Mario Varela, senador nacional, muy buenos días. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian, un gusto saludarte a ti. Un saludo al... Creo que está contigo, Néstor, Sí, estamos Sí, aquí. y a senador, muy buen día. a toda la audiencia. Senador, Asunción, sede de la 54 Asamblea de la OEA. ¿Qué significa esto para el Paraguay? Significa que Paraguay es un país comprometido con la Organización de las Américas. Ujú. Significa que el Paraguay está en el concierto de las naciones y por sobre todo es considerado un país que acompaña los principios y valores democráticos. Hoy que estamos justamente en una etapa delicada. Ayer nomás tuvimos un intento de golpe de Estado en Bolivia, ¿verdad? O sea, Ujú. no es tan lejano todo eso que parecía que había quedado enterrado en la historia de América. Por eso la democracia debe ser ratificada permanentemente y creo que esta asamblea donde Paraguay es sede es de mucha importancia. Tenemos delegaciones de todos los países de América. Creo que son más de 1.500 delegados aproximadamente, o sea, personas vetadas a las delegaciones. Y bueno, creo que es un hecho muy trascendente, muy importante que Paraguay haya sido considerado sede de esta asamblea. Y además de los temas importantes, ¿verdad? Que se habla de democracia, se habla de la lucha contra el crimen organizado, que es una amenaza, es un nuevo poder fáctico que ha crecido mucho en los últimos años. Los estados deben tomar medidas, políticas públicas, a fin de brindar seguridad a los ciudadanos que trabajan lícitamente y este flagelo del crimen organizado que también va evolucionando. No solamente evoluciona las instituciones democráticas o la Fuerza Armada o la policía o la tecnología, también el crimen organizado evoluciona, tiene forma de mimetizarse, el sistema de lavado de dinero, los sistemas financieros que también son utilizados por estas organizaciones que utilizan también inteligencia y tecnología. Por eso el Estado también debe entender que debemos evolucionar en esos ámbitos a fin de pelear contra estos flagelos que evidentemente minan y amenazan la democracia en América. Ahora, senador, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo confrontar al crimen organizado cuando ocurre lo que estás mencionando? Que se mimetizan en el propio sistema de Sí, gobierno, en el Estado paraguayo. sí, claro, Nosotros le tenemos a un así diputado, es. Osorio, preso por estar involucrado Sí, en ultranza, un sí, senador a puertas de un juicio oral. Es decir, cuando el Estado le tiene como protagonista a gente que realmente está involucrada en estos casos, se vuelve más complicado, sí. senador. Y esos hechos mencionados son, puedes analizarlos desde el punto de vista institucional, Ujú. positivos también en el sentido de que a pesar de formar parte de una estructura de gobierno, como ser parlamentario, igual son imputados, detenidos y llevados presos, ¿verdad? Ujú. Por estar involucrados. Quiere decir que las instituciones en alguna manera funcionan. Desde luego Sí, que sí. tenemos muchas falencias, Mm. pero cuando hay gente que está vinculada al crimen organizado, me refiero específicamente al caso Osorio, que está preso, no solamente hay indicios, sino elementos y evidencias que Ujú. lo vinculan fuertemente con el crimen organizado. La estructura del Estado en ese caso funcionó y demostró de que no existe inmunidad y tampoco debe existir impunidad cuando hay responsabilidad tan grave como en ese caso involucrado en un ilícito de crimen y de organizaciones transnacionales, como es en este caso el narcotráfico, ¿verdad? Eh, y otros también que están vinculados a procesos.
Lo que hay que hacer, Cristian y Néstor, es fortalecer las instituciones del Estado con el apoyo de la gente, de la ciudadanía. Ayer no funcionó, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia fracasó porque no existe un acompañamiento popular tampoco. Por más de que exista un descontento en gran parte de la sociedad contra el gobierno actual de Bolivia, no prosperó la operación golpista, porque no es tampoco el camino. Yo soy una persona convencida de que los sistemas democráticos son el mejor camino. Cuando uno no está conforme con un gobierno, tiene la posibilidad de manifestarlo a través de las urnas, del sufragio, del voto popular. No se debería de recurrir a otro tipo de confrontación para dirimir diferencias políticas, como por ejemplo tomar las armas como el EPP y hacer guerrillas, matar gente, derramar sangre. La historia de la humanidad nos ha demostrado que ese no es el mejor camino, termina mal, siempre una revolución armada, ¿verdad? Entonces, cuidar el sistema democrático, pero reiterando mi respuesta a tu consulta, las instituciones tienen que funcionar y eso lo hacemos todos los días, esa crítica, ese reclamo a través de la prensa, el ciudadano, la clase política y resistir. Esta es una pelea permanente y una conquista diaria. Claro, ahora, senador, la democracia, como estábamos mencionando, que es el eje principal que debe regir los estados de derecho, tiene constantemente varias amenazas y si bien yo siempre destaqué que en el año 2014, durante el gobierno de Horacio Cartes, estuvo algo maravilloso, que fueron las promulgaciones de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Sí. Igual sigue siendo una amenaza. Sí. Esta vez se presentó un proyecto de modificación de la ley que amplía el espectro desde donde se debe trabajar con transparencia. Se vetó en el Ejecutivo y ayer, así, sin que nadie se dé cuenta, rapidito, se aprobaron esos vetos, lo cual es un retroceso. La transparencia debe avanzar en positivo y no retroceder. Senador, es una herramienta valiosísima para la ciudadanía que hoy en día se topa cercenada o mutilado. Desde luego que todas las leyes de transparencia son un avance para el control de la administración pública, totalmente de acuerdo. Había una parte nomás que se objetaba, parte de esas modificaciones, no todo. Justamente estaba hablando con el secretario general del Senado preguntándole el alcance de lo que ayer se estudió, porque fue medio confuso. Yo le soy sincero, a mí me generó también cierta confusión en alguna medida, pero yo voté y estoy de acuerdo a favor de la parte no objetada del Ejecutivo. Eso estuve averiguando y le pedí también me remita los votos, el sentido de los votos. Nosotros en nuestra Comisión de Derechos Humanos admitimos una parte del veto. Solamente la parte, Cristian, que afecta a la intimidad de las personas. En relación a cuestiones que tienen que ver con informes muy personales, ¿verdad? Ya sea religioso, de orientación sexual o una cuestión mucho más privada, íntima, que no tiene por qué nadie incursionar en tu vida privada. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con la administración pública, lo que uno percibe en salarios, la función que tiene como funcionario, qué presupuesto tiene esa institución, todo eso lógicamente debe estar a disposición del público, a disposición de la ciudadanía. Solamente esa parte nosotros habíamos dado nuestro acuerdo a la objeción del Ejecutivo, pero no la parte no objetada. Eso te aclaro, eso es en relación a mi decisión particular, ¿verdad? Desde luego que yo no puedo controlar el voto de los demás colegas. Totalmente. Igual es pero no te estoy aclaro pidiendo nomás justificación, que sí, es un análisis. una parte, pero la parte que del veto, o sea, de la objeción, el término veto hoy ya no existe en la Constitución paraguaya. Lo utilizamos solamente por antonomasia o por costumbre. La palabra que utiliza la Constitución 92 es la objeción.
objeción del Poder Ejecutivo, antes se conocía como veto con B corta, Sí. y que significa rechazo, rechaza. Nosotros, reitero, hemos aceptado la parte de la objeción que afecta todo lo que tenga que ver a la intimidad de las personas. Te doy un ejemplo concreto para que la gente entienda mejor. Sí. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, te hace un censo y llega a la casa de Néstor Castillo. Y esa información que tiene que ver con sus datos muy particulares, eso no debería de ser objeto de acceso a la información para Claro. cualquier ciudadano, sino la tarea en su carácter de funcionario público y todo lo que tenga que ver con la actividad pública, sí, pero cuando es privado, ya no. Lo mismo me El nombre de recuerda... su hijo, el nombre de su hijo menor de edad, por ejemplo, Claro. no tiene por qué él brindar esos datos ni su número de cédula Claro, a lo alguien que mismo- lo requiera, no tiene ningún sentido. Entonces, lo único, reitero, es que nosotros aceptamos la parte de la objeción del Ejecutivo. Te hablo de mi comisión, yo soy presidente de la Comisión de Derechos Humanos y dictaminamos por unanimidad en ese sentido. No, esto me recuerda al formulario de declaración jurada. Cuando accedemos nosotros, Exacto. vemos varios Exacto. datos que están borrosos justamente porque no son Sí. de interés Por general. ejemplo, tu dirección particular, Cristian, vos sos Claro. comunicador, ¿verdad? Ujú. vos no tenés por qué dar tu dirección por la actividad y la naturaleza de tu función, hasta puede ser riesgoso, ¿entendés? Y lo mismo para todo lo que tenga que ver con lo particular o privado, hasta ahí llega el límite del acceso a la información pública. Eso es lo que hay que discriminar muy bien, la información pública y la información privada. Sí, totalmente. Ese es el único límite, después no hay límites. Ahora, senador, usted tenía o está trabajando en un proyecto de ley de protección a la labor periodística. Sí. ¿Cómo avanza eso? Vi que hubo una audiencia de nuevo estos días. Sí. Sí, en realidad fue una mesa técnica, Cristian. Estamos avanzando muy bien, gracias a Dios. La mesa técnica, ¿en qué consiste? Le invitamos a los diferentes, o sea, a instituciones, representantes de diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad del Estado. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Defensa Pública y, por supuesto, al Sindicato de Periodistas del Paraguay y otras organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay. Y fue muy interesante la reunión. Casualmente ese día me visitaba el presidente de la Junta Departamental, el doctor Rolly Gaona, y le invité para que nos integre con nosotros en la comisión como participante, como invitado. Y estuvimos escuchando el desarrollo y las propuestas. Va avanzando muy bien. Es cierto que nosotros tenemos artículos constitucionales, como el artículo 26 de la Constitución, que habla de la garantía de la no revelación de fuentes de información, por ejemplo, de periodistas, ¿verdad? De su información. Pero eso, Cristian, no está reglamentado. No existe ni una sola ley en el Paraguay que reglamente los artículos donde se consagra. Porque acuérdense que la Carta Magna, la Constitución, es una ley general de principios. Que dice, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, pero deben existir leyes que articulen cómo se puede acceder a ese derecho. Sí. Eso hoy en el Paraguay, nuestra Constitución consagra el derecho de la libertad de expresión de prensa, de la no revelación de fuentes de información, pero no está reglamentado. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con esta ley, ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Se va a Tenemos disociar trabajos- eso, senador? Perdón. ¿Se van a disociar eso? Porque en algún momento hubo yo- una especie de sí. cuestionamiento que se mezclen. Sí. Tenemos un dictamen del CISET, que es el Centro de Investigación de Derecho y Economía Política de la Católica, que también tiene un dictamen que sugiere que hay que dividir. Mm. Sí. Y yo estoy de acuerdo en dividir. No se puede mezclar la función periodística con el trabajo de la defensa de los derechos humanos, que también es muy importante. Sí. Pero al mezclar
se complica mucho. Es muy complejo y puede No no ser congenia efectiva mucho. la ley al Sí, final. sí, sí. Puede no tener el resultado que nosotros queremos. Por lo tanto, yo particularmente ya estoy convencido de que hay que dividir. Bueno. Eh, Eh, pero vamos avanzando muy bien. Lo fundamental es, por ejemplo, la modificación en el Código Penal de que la coacción o la amenaza a un comunicador, a un periodista, pase de ser de acción penal privada a acción penal pública, que el ujú. Ministerio Público pueda directamente intervenir, porque si no, vos tenés que ir de vuelta a hacer tu denuncia, contratar un abogado, Sí, sí, sí. y no siempre uno tiene los recursos económicos necesarios y mínimos para defender. Estás en un estado de indefensión, imagínate, y de amenaza otra vez, y el Estado no está presente. Ujú. Entonces, es una responsabilidad del Estado, no del periodista Cristian Bianciotto ni del periodista Néstor Castillo. Está en peligro la democracia, o sea, la libertad de expresión. Cuando Claro, estás, reitero y aclaro, cuando estás en el ejercicio de esa función. No porque te fuiste vos como padre de familia a pelearte ahí con la gente de la cooperadora escolar donde está tu hijo en el colegio. O sea, claro. no Es se puede invocar por una acción una inmunidad cotidiana, de es. esa naturaleza. Claro, por una acción Exacto, por una cotidiana. actividad cotidiana fuera de tu función Claro. periodística. Pero cuando estás en el ejercicio de esa actividad, en una cobertura de una manifestación, de una huelga, y alguien te amenaza, alguien abusa, tratando de censurar tu tarea, ahí el Estado debe brindarte la seguridad necesaria. Eso es lo que queremos hacer con esta ley. Bueno, vamos a estar atentos a esto, senador. Eh, a- Haciendo pasando página en esta entrevista, en el ámbito político, senador, vimos una consolidación de un bloque del movimiento aquí en el departamento Caguazú esta semana, Sí. en la que están dos senadores, dos diputados, el gobernador